Gloria a Dios. Vamos a ir al capítulo 6 del libro de Isaías, donde vamos a encontrar nuestro texto lema en este año de disponibilidad 2022. Gloria a Dios. Capítulo 6. Dice el versículo 6 hasta el versículo 9, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Gloria a Dios. Pueden sentarse, queridos hermanos. Alabanzas al Señor. Tenemos un pequeño tiempito para darles lo que Dios ha puesto en mi corazón, y es, diríamos, la explicación de nuestro lema, que está muy bien ubicado, se ve muy lindo en las tomas, el fondo con el lema que no está ahora mismo, pero acá, disponibilidad, se ve, es una toma muy linda que ya estuve viendo, excelente. Disponibilidad 2022. Es una palabra que Dios nos dio, que Dios puso en nuestro corazón, teniendo en cuenta varias cosas. No es una palabra simple. La disponibilidad no tiene que ver necesariamente con dignidad. Hay quien puede estar disponible a pesar de sí mismo. Eso es muy importante. Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Antes no estaba disponible, pero de esa experiencia que cambió toda su vida, aquella visión, yo no sé quién no vería un rumbo nuevo teniendo esa experiencia. Dios siempre nos marca, de alguna manera Dios nos marca, a unos de una manera, a otros de otra, pero Dios busca marcarnos como para que eso nos sirva toda la vida que le sirvamos. En el caso de Isaías, que era un joven, prácticamente un adolescente en el tiempo que tuvo esta visión, todo su libro lo podemos ver con una inspiración especial, con una entrega tal que lo único que lo explica es esa visión que él tuvo, que le dio impulso para el resto de su ministerio y de su vida. Gloria a Dios. Al fin entregó también su vida por causa de su fe. Murió en manos del rey Manasés, uno de los más impíos que hubo en Israel, y que por cierto fue el que más gobernó, porque gobernó 57 años, y de acuerdo a la tradición murió aserrado, o sea, lo partieron con un serrucho de esos que se usaban antes. Así entregó su vida este hombre de Dios, que repito, sirvió desde su juventud temprana hasta su ancianidad. Estuvo disponible para Dios. Eso no es fácil en las circunstancias en que se vivieron aquel tiempo. Disponibilidad es la cualidad de disponible. Se dice de lo que se puede disponer libremente, o de lo que está listo
para usarse. Se dice del que no tiene impedimento alguno para prestar un servicio. Eso es algo disponible. Puede ser algo o puede ser alguien. En este caso es alguien, usted y yo. El estar disponibles es superior que estar dispuestos. Uno puede estar dispuesto pero no disponible. ¿Cómo es eso? Lo tenemos en la palabra abundantemente. Cuando los hijos de Adán, que se mencionan en la palabra como representantes de toda una línea adámica, cada uno de ellos, Caín y Abel, nos dice la palabra que vinieron a traer una ofrenda a Dios. Habían aprendido que a Dios había que ofrecerle algo. Lo único que uno puso atención a lo que Dios hizo y dijo. Este fue Abel, que trajo de sus corderos, de lo más gordo de su ganado. Tuvo que matar ese cordero, tuvo que sacrificar y derramar sangre. El derramamiento de sangre era un símbolo del derramamiento de la sangre de Cristo. Por eso a él se le llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y se le presenta en Apocalipsis como el Cordero inmolado, que con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Una lección que arranca desde Génesis, cuando Dios tuvo que sacrificar animales y derramar su sangre para poder vestir a Adán y Eva, porque ahora sentían vergüenza como estaban. Y entonces Dios, por lo menos para aplacar aquella condición, les da una vestimenta no de hojas como la que ellos habían buscado, sino de pieles. Pero para poder tener pieles tuvo que haber sacrificado animales. ¿Quieres la cubierta de Dios? Tiene que haber sangre de por medio. Una vez estaba en una reunión de traductores de la Biblia, porque traían una nueva versión, una versión que tenía ciertas cosas que no estaban bien. Por ejemplo, traducir la palabra sangre por muerte. Y estaba en esa reunión mientras ellos procedían a introducir esta versión. Era una reunión de muchos pastores interdenominacional. Y entonces yo pues le pregunté a esos eruditos traductores y les dije: lo único que yo veo mal en estas traducciones nuevas es que están cambiando palabras que son esenciales. Como por ejemplo, ¿cuáles? Y digo, bueno, para partir, para mí la más importante es cambiar sangre por muerte. Entonces él quiso florear el asunto y decir que es una de las cosas con las que se tropieza en esto de la traducción de las versiones hebreas y griegas de la palabra, y que precisamente esa condición de cerrarse tradicionalmente ante una interpretación son el gran problema que han enfrentado. Y le digo, bueno, pues es que es un problema serio, porque no es lo mismo, y yo respeto todo lo que ustedes son, pero no es lo mismo sangre que muerte. Alguien se puede morir y no derramar sangre. No me puede usted hablar solamente de la muerte de Cristo como aquel medio que Dios usó para redimir al ser humano. De acuerdo a la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y si a alguien lo ahorcan, no derrama sangre y se muere igual.
Si a alguien lo asfixian, no derrama sangre y se muere igual. Entonces no es lo mismo sangre que muerte. Yo creo que la sustancia llamada sangre de Cristo no puede ser cambiada ni eludida de ninguna manera. Y la verdad es que la discusión arreció un poquito, pero fue maravilloso ver que de pronto se levantó otro supervisor por allá y dijo: yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el pastor Soto, porque la verdad es esa, aquí está en la palabra, tiene que haber derramamiento de sangre. Y se levantó otro y otro, y bueno, no fue una gloria propia, ni estuvimos alegres por eso, pero el traductor tuvo que salir apabullado, porque tuvo una oposición de por sí bíblica y sabia, gloria a Dios, de muchos que estuvieron también de acuerdo con nuestra posición. No se pueden traducir términos bíblicos que son como columnas que sostienen la redención del hombre. Sería como poner un redentor aparte de Cristo u otra corredentora al lado de Cristo. No, a Cristo nadie tiene que ponérsele al lado, mucho menos como Salvador. Cuando Pedro dijo: nos quedamos aquí porque esto está muy bueno aquí en el monte de la transfiguración, la voz del Padre habló e interrumpió aquellos planes teóricos que tenía Pedro y le dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. No era oír ni a Moisés, que por cierto apareció allí hablando con Jesús, ni a Elías, el príncipe de los profetas, que también estaba allí al lado del Señor, sino a Cristo. Nadie puede meterse en eso. La palabra habla en el libro de los Salmos: no ir a afectar el ánimo del Hijo, no sea que su enojo se encienda. Gloria a Dios, así lo dice, dando a entender que Cristo es único, es insustituible, nadie puede estar al lado de él. Y así mismo es lo que Dios enseñó desde Génesis. Por eso hubo algo. Los dos estuvieron dispuestos y trajeron una ofrenda. Ya mencioné a Abel con la ofrenda de un cordero, pero Caín dijo: no, yo no creo que haya que llevar un sacrificio. Yo lo que voy a traer es una ofrenda de yuca, de uyama, le dicen uyama aquí, ¿verdad o no? De chayotes. O sea, trajo del fruto de la tierra. Trajo del fruto de la tierra, de lo que él había hecho con sus manos, de lo que él había trabajado con sus manos, o sea, sus obras. Y Dios, dice la Biblia, miró primero a Caín y después a su ofrenda. Quiere decir que cuando Dios miró a Caín, lo miró adentro, lo miró en su interior y vio que no estaba en armonía con los planes y los designios divinos. Por eso Dios no lo honró y sí recibió la ofrenda de Abel. Esto nos lleva al concepto de que Dios no recibe todo lo que se aparece por delante. Cuando Dios quiere disponer de algo que somos o que hacemos, nos examina. Y no es que seamos perfectos, ninguno lo somos. Cada día tenemos que decir: Padre, perdona nuestras ofensas, porque todos ofendemos, sea de palabra o de hecho, todos los días. Por eso hay que orar todos los días: Señor, perdona mis pecados. No es asunto de perfección, es asunto de entender el propósito de Dios y buscar caminar en él. Y ahí es donde radica también la felicidad, la satisfacción y el gozo
de seguir a Jesucristo. Si usted no lo sigue así, no le va a encontrar sabor. Si lo sigues de lejos, no lo vas a encontrar, lo vas a perder de vista. Si no quieres perderlo, tienes que estar cerca, siguiéndolo cerca. Eso es lo que le decimos siempre a todo el mundo, que hay que acercarse a Dios hasta el punto, si es posible, de escuchar los latidos de su corazón. Como hizo Juan, que se acercó al pecho del Señor y allí se recostó. Él sabía que era la última vez que estaría cenando con su maestro, y se atrevió a poner su oreja en el pecho del Señor como para sentir también sus latidos. Gloria a Dios. Un hombre que se acercó al Señor, y usted lo ve en sus escritos, muy distintos a los otros escritos que encontramos en la misma palabra. Un hombre que conoció las interioridades de Dios y que Dios también lo conocía a él. No todo lo que se ofrece a Dios, Dios lo va a recibir. Alguien puede estar dispuesto a hacer algo para Dios, y puede estar dispuesto a dar algo para Dios, pero antes de ver Dios su ofrenda, antes de ver Dios tu cargo, tu ministerio, tu trabajo que planeas hacer, también te ve a ti primero. La disposición es algo que hacemos nosotros. El ánimo pronto de hacer algo. Es buena la disposición. Depende de nosotros. Pero la disponibilidad es otra cosa. Es algo que ven en nosotros. No depende tanto de nuestra decisión, sino de alguien que nos observa y que dice: ese está listo para que yo lo use. En cualquier momento puedo utilizarlo, puedo llamarlo, puedo darle carga, puedo darle responsabilidad, porque está disponible. Y como es Dios el que ve esa disponibilidad, entonces Dios nos ve adecuados para eso. Dios nos da la dignidad de estar disponibles, porque hay quienes pueden estar muy dispuestos, como lo estuvo Caín, pero Dios no recibirlo. Hubo un tiempo en que Moisés estuvo dispuesto para hacer el trabajo. Él sabía que Dios lo había llamado a libertar a Israel. Y cuando tenía 40 años, habiendo sido educado en las mejores escuelas de Egipto, de cara a que podía ser faraón más adelante, Moisés vivió rodeado de todos los lujos y todas las facilidades que una persona, un príncipe egipcio, podía tener. Pero había sido enseñado desde su niñez que Dios tenía un plan con él. Eso caló profundamente en su corazón. Recuerden que aunque él se crió en Egipto, su madre, sin saberlo, la hija de Faraón, fue la que lo crió, como si fuera la nodriza. Así actúa el Señor, hermanos. Por eso le enseñó, le inculcó en su corazón aquel llamado, aquella necesidad de que tenía que ser un instrumento de Dios, que estar disponible para Dios. Y a los 40 años Moisés creyó que era el tiempo, lo explica el capítulo 7 de los Hechos, y vino y se paseó por allá donde estaba el campamento de los esclavos hebreos, y vio que había un egipcio castigando injustamente a un pobre esclavo hebreo, y ardió esa sangre hebrea en las venas de Moisés, y se levantó, hermanos, y agarró al egipcio y lo mató, porque él tenía disposición, estaba dispuesto. Dice Hechos capítulo 7 que él entendió que para eso lo había llamado Dios. Es más, entendió que todo lo que él había alcanzado, incluyendo sus títulos como príncipe egipcio,
eran para eso, para él libertar a Israel. Por eso tuvo la disposición, pero Dios no lo veía disponible todavía. Dios no lo vio disponible y por eso no lo respaldó. Al día siguiente nuevamente hizo su ronda y ahora vio a dos hermanos hebreos peleando entre ellos y solo les dijo: ¿por qué peleáis entre vosotros si sois hermanos? Y entonces uno de ellos, el más bravito, le dijo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe sobre nosotros? Por juez nuestro. ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Se le derrumbó la vida a Moisés ahí y dice: ya esto salió, esto lo supieron y esto es cuestión de días, va a llegar al faraón y me va a ejecutar, porque no hay perdón para alguien que mataba a un oficial egipcio en sus funciones. No podía. Entonces Moisés decide huir y se va. Todos sabemos lo que pasó con él en el desierto 40 años, hasta que se le secara con el sol del desierto esa savia del ego que fluía en toda la vida de este hombre, que era un príncipe y no podía perder ese perfil. Pues Dios usó el desierto para írselo arrancando pedazo a pedazo, gloria a Dios, hasta que lo formó como un pastor del desierto y le quitó en la fragua de la prueba todo aquello que impedía, y Dios empezó a verlo disponible. A los 80 lo llamó, pero ahí él no estaba dispuesto. Dios lo vio disponible, pero él no estaba dispuesto. Así de maravilloso es el hacer la voluntad de Dios, hermanos. Porque cuando Dios lo llama y le dice lo que va a hacer con él, él dice: Señor, ¿cómo se te ocurre, Padre? Yo no sé ni hablar. Y Dios le dice: no hay problema, ahí está Aarón, tu hermano, él te va a ayudar. Tú puedes ser como Dios a él y él tu profeta, y él hablará en lugar tuyo. Señor, pero ¿quién soy yo? Antes él creía que era mucho, un príncipe. Ahora él dice: ¿quién soy yo? Yo no soy nada como para ir a Faraón y decirle: aquí estoy, deja salir a mi pueblo. No, no me van a hacer caso, no me van a oír. Quería decir: yo no soy nada. Pero Dios le dijo: yo te estoy llamando y no vas a ir tú solo. Le vas a decir a Faraón: Jehová, el Dios de mis padres y de Israel, me envía para decirte: deja ir a mi pueblo. 5 excusas le dio, que en alguna medida fueron válidas, porque Dios no las desechó. Dios lo que hizo fue responderle a cada una de esas razones. En una le dijo: bueno, ahí está Aarón, como les dije antes. En otra: ¿quién soy yo? Le dio credenciales: la mano leprosa, la vara que se convirtió en culebra. En cada una Dios respondió, y ya de último tuvo que decir: Señor, envía a otro, porque yo no soy. Envía al que tú tienes que enviar, yo no soy. Dios se enojó y tuvo que tal vez apretarlo un poquito, pero al fin Moisés obedeció. Quiere decir que no es lo mismo dispuestos a disponibles. Por eso es que el lema es disponibilidad. Que Dios nos examine y nos vea disponibles. Que pueda tratar contigo y ponerte una carga, y no te vas a poner incómodo, ni a ponerte a brincar, ni a corcovear, porque Dios es el que manda en nuestra vida. Y Él dice: esta es la carga, y yo te llamo y te preparo. Yo trabajé para la gloria de Dios por más de 20 años como supervisor de la obra en todo Centroamérica, desde Panamá hasta México. Pero estaba un poquito abrumado, mi esposa se me había enfermado
Y entonces yo dije, Señor, hay otros pueden ir, ya hay otros. Los años han pasado, tú has levantado otras vidas, otros ministerios. Envía otros, Señor. Se lo dije a Dios en un tiempo de mucha búsqueda y de mucha seriedad con Él. Él habló a mi vida y me dijo, sí, hay otros, claro que sí, pero yo te he llamado a ti. Yo dije, hasta aquí. No hay excusa. Cuando Dios habla, todo el mundo tiembla. Y no es que andamos escuchando la voz a cada rato, no. Tal vez 2 o 3 veces en 50 y pico de años he escuchado a Dios hablar. Pero también Dios habla a veces sin ser audible. Lo que menos usted está pensando es que le llega como un relámpago a su corazón, a su profunda alma, la voluntad de Dios, y Dios la siembra ahí. Y no puede escoger para otro lado. Es disponibilidad. Lo que Dios busca es disponibilidad. No tanto disposición, porque la disposición hasta puede estar equivocada, no la disponibilidad. Por eso Dios llamó a los 80 a Moisés, y Moisés, después de estas excusas, superó ello, y entonces fue a donde Dios lo enviaba, y todos sabemos el éxito rotundo que tuvo, al punto de que Moisés fue el gran caudillo y todavía es venerado por el pueblo de Israel. Y la Biblia dice, la misma Biblia, que Dios no levantaría otro como Moisés, un gran juez, libertador y legislador de un pueblo que salió de cero, porque eran esclavos. No había gran organización en ellos, pero Dios los sacó y hace que este gran caudillo les muestre las líneas a seguir, gloria a Dios, y los lleve prácticamente hasta las fronteras de la tierra prometida con éxito y con victoria. A veces, hermanos, nosotros vemos las dificultades y decimos, no puedo. Vemos nuestra debilidad, porque somos débiles. Realmente somos débiles si nos comparamos a un ángel. El hombre es débil, no es fuerte ante un ángel. Un ángel es poderoso en fortaleza, dice la Biblia. Una vez un rey asirio vino a insultar a Dios y rodeó la ciudad de Jerusalén y mandó sus secuaces a decirle a la gente, no te engañes, Ezequías, el rey de ustedes, diciéndole que confía en Jehová. Nosotros hemos destruido otros pueblos más fuertes que ustedes y también a sus dioses los hemos vencido. Así que no te engañes. Y se lo decía en la lengua hebrea para que ellos entendieran y así atemorizar al pueblo. Y claro, hermano, ellos no podían defenderse humanamente hablando. No tenían capacidad numérica, ni mucho menos armamentos para poder luchar contra un enemigo tan formidable como eran los asirios en ese momento. ¿Qué hizo Ezequías? Agarró las cartas que mandó Senaquerib, rey de Asiria, y las extendió en el altar en la casa de Dios. ¿Se dan cuenta que es lo mismo de siempre? Es igual que ahora. Eso es lo que hacemos, ¿no? Traemos al altar de Dios las cartas. Él las puso allí y le dijo, Señor, mira lo que ha mandado a decir este incircunciso rey que se llamaba a sí mismo Rey de Reyes. Mira la blasfemia que ha mandado a decir, que tú vas a ser derrotado por él. Señor, hónranos en este momento y no permitas que esto suceda. Él clamaba y clamaba al Dios de Israel. Y Dios habló a la vida del rey y le dijo, ese hombre ni siquiera va a entrar a la ciudad de Jerusalén. Ni siquiera va a entrar.
Estaban rodeados. Gloria a Dios. Entonces, Dios le dijo a un ángel: de los millones de millones que él tiene, porque Apocalipsis dice que son millones de millones. Ese número es descomunal. En la tierra no ha nacido 1.000.000 de millones, incluyendo los que se han muerto. Ahora mismo tenemos, con la pandemia y todo, ya bajó un poquito, pero estamos cerca de 8.000 millones. Pero si hablamos de 1.000.000, eso está muy lejos. De 8.000, muy lejos. Tendríamos que seguir contando hasta llegar a 1.000 millones, ¿no? Y después de ahí no dice 1.000.000 de millones, sino millones de millones asistían delante del juez. Uno de esos, solo uno, dentro de esos millones de millones, y un ángel, no dice que era un arcángel. Si hubiera sido Miguel, el guerrero del cielo, es otra cosa, ¿no? O si hubiera sido un serafín, que son los que cuidan la gloria de Dios alrededor de su trono, los principales guardaespaldas de Dios, el círculo cero de Dios. Uno diría, bueno, un serafín, eso no hay quien lo aguante. Pero no, le dijo a un ángel, y un ángel puede ser solo un mensajero. ¿Qué es un mensajero en una empresa? El que hace los mandados, el que va y viene con los paquetes, el que le dice vaya a comprar la comida y él va porque es el mensajero. Lleva esta carta para allá y él va porque es el mensajero. Un mensajero del cielo, un ángel. Baja por allá y date un paseíto allí, por donde está el ejército asirio. El ángel llegó, ahí estaban todos los soldados asirios acostados esperando al día siguiente para invadir la ciudad. Y el ángel pasó por allí, por en medio de ellos, un ratito. Cuando los capitanes asirios se levantaron al día siguiente y empezaron a aupar y a levantar a sus soldados, no respondían. Y cuando vinieron a ver, habían 185.000 muertos tirados en el desierto. Pusieron la mano en la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, que un ángel se dio una vueltita por ahí y terminó con eso. Gloria a Dios. Dejó unos cuantos para que se dieran cuenta de lo que había sucedido. Y cuando los capitanes y los principales se levantaron, se confundieron completamente. Salieron huyendo de ese lugar, volviendo a su tierra. El mismo rey Sennacherib volvió a Nínive, que era su capital, y sus propios hijos lo mataron cuando entró al templo de su Dios. ¿Puede levantar su mano y dar gloria al que vive? Dios sabe lo que hace, hermanos. Y hay veces Dios le calla la boca a los ateos, a los que no creen la palabra de Dios. Dios sabe exaltar a los sencillos y humillar a los altivos, dice la palabra del Señor. No lo hace siempre, pero Dios lo hace de vez en cuando, como para salpicar el camino de nuestra vida de advertencias que con Dios no se puede jugar. Recuerdo uno que retó a Dios, y ya usted sabe, un año después estaba neutralizado, y lo oí decir: Dios, Jesucristo decía, Nazareno, dame aunque sea 6 meses más, no importa que sea entre las llamas. Ya estaba llamando las llamas del infierno. No importa que sea llameante mi vida, que siga con los dolores que tengo y todo, pero dame 6 meses más. Pero Dios no tenía 6 meses más para esta vida, que había blasfemado
contra Dios y contra el pueblo que Dios escogió, porque maldijo al pueblo de Israel. Y eso no es cualquier cosa, hermanos, especialmente si lo hace un estadista, porque el maldecir no es parte de una política, ni es parte de una guerra. Cuando se dice maldigo, se está hablando en términos espirituales, y eso sí es peligroso, porque Dios ha prometido bendecir a ese pueblo. Si quiere usted enojarse con Dios, es problema suyo, pero nunca maldiga lo que Dios ha bendecido. Porque eso es meterse en problemas con Dios. Y no es que estoy diciendo que todo judío es salvo, que Israel como nación ahora mismo es salva. No, están lejos de Dios igual que cualquiera. Pero hay unas promesas que no pueden ser revocadas, que Dios juró por Él mismo. Como le dijo a Abraham cuando estaba en aquella noche oscura, terrible, de una oscuridad profunda. Y entonces vino Abraham y partió aquellos animales como sacrificio. Y entonces él lo que esperaba era que Dios se hiciera presente. Y de pronto Dios se hizo presente como en forma de antorcha de fuego que se movía entre las partes cortadas de los cuerpos de los animales. Y ahí se movía esa antorcha de fuego. El Dios Todopoderoso había descendido. ¿Y qué le dijo a Abraham? Le dijo a Abraham, juro por mí mismo que lo que te he prometido lo cumpliré. La Biblia dice que juró por él mismo, no habiendo otro superior a él, porque él es el Dios eterno, imprescindible, inmanente, el Dios todopoderoso. Y que ahora él diga, juro por mí mismo. Pues mi hermano, no había necesidad de hacerlo, pero tal es el énfasis, la profundidad y altura al mismo tiempo de este compromiso de Dios con su pueblo. En su tiempo Israel volverá a tener tratos con Dios. Eso es profecía. Ya eso lo encontramos en Apocalipsis, por cierto, gloria a Dios. Así que dejemos ese asunto. El hecho es que Dios busca disponibilidad. Disponibilidad es que Dios nos vea listos para su obra. No tanto que usted o yo estemos listos en nuestra propia opinión, sino que Dios nos vea y diga, este me sirve, este no. Pese a su propia vida. Y con esto voy terminando. Nadie se puede sentir fuerte ante un ángel, como les decía, y tampoco ante Satanás. El Señor lo reprenda. Mire que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir maldición contra Satanás cuando disputaba el cuerpo de Moisés, como dice el libro de Judas. Dice que no se atrevió. O sea, el arcángel Miguel dice, no puedo llegar y maldecir, porque reconoció, digamos así, la jerarquía de Satanás. Pero de una vez le dijo, yo no lo hago directamente, pero Jehová te reprenda. Y allá va eso, gloria a Dios. Jehová te reprenda. Pero dice eso, no se atrevió a proferir maldición. Y hay gente que vive maldiciendo, como el caso que les mencioné antes, y Dios a veces dice, así me estás retando, pues toma, lo toca solo con el índice, si no le manda un ángel peso pesado. Gloria al nombre del Señor, que también los hay, hermano. Hay ángeles guerreros de Dios. No crean que a Dios se le va a meter a alguien allá porque quiere. No, no, no. Puede haber muy diablo, muy demonio, el que sea, pero el trono lo tiene Dios y está sentado allí.
Y usted lo ve por los siglos y los siglos que pasa, y Él sigue sentado en el trono. Y llega Apocalipsis y lo ve sentado en el trono. A Dios no lo mueve nadie de su trono divino, porque Él es el que manda al fin de cuentas. Y eso no quiere decir que no sucedan cosas. Hay gente que piensa que Dios tiene que impedir todo lo malo, como el profesor que le decía a sus estudiantes que Dios no existía, porque si existiera, no existiría lo malo. No existiría lo malo. Y entonces alguien, él preguntó que si alguien era cristiano, y un muchacho levantó tímidamente la mano y le dijo: yo soy cristiano. Y dice: tú eres cristiano, tú crees en Dios, sí. Y crees que Dios es bueno, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Si tu Dios es bueno, ¿por qué existe tanta maldad? ¿Por qué hay tantos niños que nacen con defectos? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay tanta maldad? Si Dios es bueno y Él es todopoderoso, como tú dices, entonces no debería haber ninguna cosa de estas en el mundo, que la hay ahora. Y el joven era el profesor. No tuvo mayor respuesta para él y se sentó un poquito avergonzado. Claro, su fe era firme, no lo iba a mover eso, pero por lo menos no le dio argumentos para hablar. Pero había otro ahí que levantó la mano y dijo: yo también creo en Cristo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué dices tú de lo que yo acabo de decir? Y él le puso unos cuantos ejemplos y le dice: ¿usted cree, profesor, en la oscuridad? ¿Existe la oscuridad? Y el profesor le dijo: claro, ¿cómo no va a existir? Ahí está la noche. Hay lugares que son oscuros. La oscuridad es una realidad que no se puede negar. Y este muchacho le dijo: está equivocado, profesor, porque la oscuridad no existe. Lo que existe es la luz, porque hay algo que la genera, que la produce. La oscuridad no. ¿Dónde está la fuente de la oscuridad? ¿Qué produce la oscuridad? Pero yo le puedo decir: ¿qué produce la luz? Porque la luz sí existe. La oscuridad es solo un resultado de la falta de luz. Eso es todo. Pero no existe en sí misma. Él había puesto otro ejemplo y le dijo: ¿existe el frío? Y de nuevo el profesor le dijo: claro que existe el frío. Ahí están los polos que son fríos. El muchacho le dijo: nuevamente está en un error, profesor, porque el frío no existe. Lo que existe es el calor. Hay una fuente de calor en el mundo que es el sol. Le explicó con muchos detalles técnicos. El muchacho estaba bien informado, había investigado, y le dice: no existe el frío, lo que existe es el calor. El calor, si hay quien lo genera. El frío es también un resultado de la falta de calor, eso es todo. Donde no llega el calor, hay frío, pero no porque exista en sí mismo, sino por no llegar el calor, que sí es el que existe. Entonces le dijo: ¿existe Dios? El profesor dice: bueno, usted sabe mi argumento. Yo le dije al joven que si existe Dios y es bueno y es todopoderoso, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Le dijo: muy sencillo, por la misma razón que le he mencionado los dos ejemplos anteriores. ¿Qué es lo que existe? Existe es la bondad. Dios es bueno. Es la esencia de la bondad, de la misericordia y del amor.
Eso es lo que existe. Cuando el hombre se aleja de esa fuente de bondad, cuando el hombre se aparta cada vez más lejos de ese Dios que es infinitamente bueno, entonces hace presa de él como resultado la maldad. Entonces le digo a usted, profesor, la maldad no existe. La maldad es un resultado de apartarse de la fuente de todo bien, que es el Dios de la gloria. Y ahora el que se sentó avergonzado fue el profesor. Ese muchacho fue llamado a la dirección de la universidad y el profesor, el director de aquella universidad quiso saber quién era, porque eso se hizo notorio. Fue un argumento poderosísimo que acompañó con ciertas técnicas y operaciones matemáticas y físicas para darle peso, ¿no? Por eso es que el profesor no pudo abrir su boca. Y el director recibió a ese muchacho, lo felicitó. Yo lo felicito, usted ha defendido su fe. ¿Cuál es su nombre? Y él dijo, mi nombre es Albert Einstein. Ahora nos lo explica todo. En ese tiempo pues tal vez no, pero desde aquel tiempo el genio de este hombre empezó a brillar y llegó a ser, como todos sabemos, la mente más brillante del siglo XX. Y todavía sigue siendo hoy la mente más brillante. No es el señor este que estaba en una silla especial de ruedas y que era ateo, que al final ya no se supo si era o no era ateo, porque un familiar de él era creyente y parece que oraba y le hablaba algunas cosas, y él al final, antes de morir, como que cambió un poco su actitud atea y hermética que tenía. No, la principalmente ha sido Albert Einstein, judío alemán. Sea Dios bendecido. Entonces yo le digo a usted, joven, no se deje embaucar por nada ni por nadie. La mente de Dios es superior a la mente del hombre. Y aunque existe la maldad, Dios no está en ese negocio. El hombre tiene que cosechar lo que siembra. No puede ser de otra manera. Pero llegará un tiempo en que el pecado, que es lo mismo que la maldad, será extirpada de esta tierra y de este universo de Dios, y no se tendrá más memoria de ellos. Y el instigador del pecado y de la maldad, que es el diablo, estará en el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Ese es el fin del programa, gloria a Dios. No hay otro. Hermanos, no hay nada mejor que servir al Señor. No hay nada mejor que estar disponibles para Él. Y si nos dice para adelante, pues para adelante, hermano. En el nombre de Jesús. Porque esta carrera puede durar mucho tiempo para algunos, para otros puede ser corta. Pero lo que sabemos es que Cristo viene pronto. Póngase de pie, hermano. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias. Te pedimos que nos des esa disponibilidad, que tú puedas examinar en nosotros y poder también entonces usarnos como un recurso tuyo en tu obra, Padre. Danos la valentía que necesitamos. Danos también al mismo tiempo la humildad que necesitamos para ser instrumentos eficaces, perdurables en la vida, Dios, para que tú, Dios mío, puedas usarnos en el mundo que cada vez agoniza más y que se pierde y se hunde más en el pecado, en la incredulidad. Bendice a tus siervos que están aquí, Padre. Tú conoces los corazones porque tú nos examinas, Señor. Examina nuestra vida.
Danos sabiduría para encarar nuestros problemas, nuestras pruebas, nuestras dificultades, y que no perdamos de vista nunca este llamado que tú nos has hecho, Padre.